Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Saludos. Hoy pasaba por aquí cogiendo un break para hablarles de las famosas burbujas, porque el MINSA y nuestro gobierno se resiste a reconocer que existen diferentes tipos de burbuja y solamente se han dedicado a hablar de la burbuja familiar, como que fuese lo único que en realidad nosotros podemos sostener, olvidando la burbuja laboral, la burbuja social y lo que es más importante, hablarnos de ella. Sí, es aquí en Panamá. Y eso es una burbuja colectiva de transporte. Y es aquí. Mire lo que dice aquí. Pan de azúcar. Pero creo que lejos de estar en esta posición de regañarnos todos los días en función de la burbuja familiar, que muchas veces se rompe porque está el aspecto psicológico y emocional, también es cierto que debemos hablar de la burbuja social, la burbuja que se puede ampliar, pero donde siempre la responsabilidad va a ser de cada uno de nosotros y de aquellas personas que incorporemos ampliando nuestra burbuja familiar a la social. Pero nuestras autoridades es lo que menos comentan y lo que menos les interesa que usted sepa, ampliar la burbuja familiar. Ahí les dejo, me comentan que los leo. ¿Dónde estará el MINSA aquí? ¿Y qué tipo de clasificación de burbuja le dará esto? Pero escuchemos lo que pasó en Nueva Zelanda con los diferentes tipos de burbuja y su posición para combatir el contagio. Si bien durante la cuarentena todos estaban llamados a permanecer en sus casas y evitar todo contacto social, es decir, mantenerse en sus propias burbujas, ahora podrían hacer su burbuja más grande. Básicamente, se trata de mantenerte dentro de un solo círculo social, pero más amplio que el de tu hogar. Por ejemplo, a la burbuja que constituye una familia, se podrían sumar otros miembros de la familia extendida, o amigos, o cuidadores que atienden a las personas mayores y que han quedado aisladas de su familia por estar dentro del grupo más vulnerable en esta pandemia. En fin, que puede ser quien tú quieras, porque esto es como un contrato social entre varias personas. Y la principal ventaja de esta estrategia es que se aumenta el contacto social, pero al mismo tiempo se minimiza el riesgo de transmisión de la enfermedad. Porque si llegara a ocurrir una infección, todo quedaría dentro de la burbuja. Pero espérese un momento, que esto no es tan fácil si no se cumplen al menos dos condiciones. La primera es que los miembros de esta burbuja deben ser exclusivos. Una persona puede pertenecer a una sola burbuja social, es decir, nada de ir por ahí saltando de burbuja en burbuja si lo que se quiere es reducir el riesgo de contagio. ¿Qué le parece? Y la segunda, Es que todos sus miembros deben vivir en el mismo pueblo o en la misma ciudad, porque así se evitan los desplazamientos de larga distancia y esto sabemos que es importante para mantener bajo el nivel de propagación cuando se empiezan a relajar las medidas de distanciamiento social. pero si usted cree que el crear varias burbujas dentro de estas dos condiciones es lo único que debería estar hablando el gobierno, pues se equivoca, o el Ministerio de Salud. También deberían hablar cómo esto ayuda al aspecto emocional y psicológico, es decir, la salud mental. Escuchemos. Pues cuanto más estricta es la cuarentena, más alto es el costo psicológico. La cuarentena se vuelve difícil de soportar porque la mayoría de las personas extrañamos ese contacto humano. Para otros el confinamiento significa soledad. Y para los niños estar encerrados, sin contacto con otros de su edad, también es todo un reto. Y a pesar de toda la creatividad que hemos puesto para mantenernos conectados, como las innumerables videollamadas o el uso del teléfono y mensajes para mantener la comunicación, llega un momento en que no es suficiente. O hay personas para las que esto no es posible simplemente porque no tienen acceso a la tecnología. Por eso los expertos piensan que estas burbujas sociales pueden ser un alivio a la ansiedad que pueden estar sintiendo muchas personas. Por supuesto, esta estrategia de las burbujas sociales tiene algunos retos por delante. Si la gente no respeta la exclusividad de las burbujas, hay un riesgo de alto repunte de contagios descontrolado. Además, tampoco es muy fácil ponerse de acuerdo sobre el número de personas que pueden conformar esta burbuja. ¿Qué te parece? ¿No crees tú que ya deberíamos estar hablando de los diferentes tipos de burbujas y comprometernos como cada uno de nosotros depende de ese cambio de cultura en la higiene para resguardarse del COVID? Los leo.